Bienvenidos, bienvenidas a la masterclass sobre tarot que forma parte de la gran secuencia de masterclasses de este mes, donde yo voy a estar más que nada moderando con motivo de la presentación de los tres instructores nuevos dentro de VIA, que me pone muy contento, la gente sigue entrando. Así que bueno, yo soy Aramis, ya sabes, soy el director de Vía Estelares. Hoy voy a presentar a a Luciano, que ya está anclado acá al lado mío. Fue estudiante mío, se ha vuelto un amigo, una persona a la que respeto muchísimo. Tiene un criterio muy en sintonía con cómo yo enseño y cómo queremos que en Vía se enseñe. Está súper formado y además es una persona súper inteligente y hizo un montón de carreras. Sigo Así haciendo. se dice haciendo, siempre se dice estudiando. Así que, Lucho, bienvenido, ¿cómo estás? Hola gente, bueno, gracias por la intro. Bueno, de mi parte decirles que muchas gracias por conectarse, quienes se conectaron, y gracias a la gente que después nos va a ver grabados del otro lado. Espero poder darles una orientación o un recurso extra a todas las personas que nos vayan escuchando, sea que lean las cartas o sea que tengan algunas ganas de leer en algún momento las cartas o hasta incluso que usen otro oráculo diferente. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver más que nada con el tiempo de la consulta, no tanto a ver si sé mucho o poco de una carta. Así que espero que verdaderamente les sea más que útil. Mientras tanto, agradecemos a Chani que está tras bambalinas hoy, que nos está ayudando. Les recomiendo que pasen el link a todos sus amigos. Y si quieren aprender tarot, quédense, porque hay noticias al respecto. Así que bueno, yo voy a estar, como les digo, moderando, voy a estar viendo preguntas, voy a estar haciendo algunas acotaciones, pero el espacio de hoy es de Luciano Miriani y nuevo instructor de vías estelares. Así que los dejo con él. Bueno, gente, les voy a compartir pantalla, así es un poco más divertido. Y no soy solo yo hablando, ahí sí, ahí ya se debería estar viendo. Todo Bueno, perfecto. genial. Bueno, la idea de hoy es un poco resolver esta cuestión que pusimos de título, ¿no? El pensar el rol que a veces cumplimos como lectores, como intérpretes, le puede llamar de muchas maneras, y a veces los procesos de sabotaje que nos hacemos a nosotros mismos. Por supuesto que podríamos pensar en todos los problemas o conflictos que pueden llegar a surgir en una sesión de tarot o de lectura cartomántica u oracular, pero hoy nos vamos a enfocar principalmente en lo que puede pasar de nosotros como nuestros peores enemigos. Entonces, lo primero que es interesante de abordar, de recordar o de puntualizar un poco es pensar que siempre en todo proceso de oracular, están siempre presentes estos tres componentes, ¿m? Se van interactuando entre sí, ¿no? Nosotros como lectores o como intérpretes, el consultante y, bueno, acá aparecen las cartas por hablar particularmente de tarot, pero podría ser lo que a ustedes se les ocurra, ¿m? Oráculo, bucios, huesos, lo que se les cruce por la cabeza. Los componentes que hay que pensar que están interactuando constantemente en una lectura. Em, Principalmente en este punto, que pueden ver más como a la derecha, ¿no? De lo que ocurre en el estudio del lector hacia las cartas e incluso en lo que ocurre en las percepciones del consultante hacia las cartas, es que se centran muchos de estas como trampas o errores, entre comillas, que podríamos decir que puede llegar a haber en estas lecturas y que vamos a ir conversando. Para poder trabajar un poco sobre estos procesos, es interesante también pensar en que toda lectura tiene momentos, ¿no? Y que no ocurre todo así como, ah, bueno, se sienta el consultante, bueno, sí, toma, acá te pongo las cartas, leemos, sí, pasó esto, lo otro, bueno, listo, chao, nos vemos la próxima. Sino que pensar que cada una de estas etapas va ocurriendo sistemáticamente
nos ayuda también a ordenarnos y a ver a veces en dónde podemos llegar a cometer los errores. Al principio, al final, en el medio, cuando damos el mensaje final. Entonces, brevemente, decir que en toda lectura oracular existe una apertura que empieza desde el momento en el cual la persona nos contacta para poder decir, che, quiero una lectura, consulta, sesión, llámenlo como quieran, y que al momento en el que nos encontramos, sea presencial o virtualmente con quien consulta, sería el momento en donde nos dicen, bueno, vengo por tal pregunta, por tal tema, por tal cuestión, por tal aspecto de mi vida. Ahí nosotros empezamos a desarrollar, ¿no? Empezamos a sacar las cartas, hacemos la tirada o la lectura que se nos ocurra, empezamos verdaderamente a leer o a interpretar. Y a medida que va llegando el final de esa lectura, o sea, cuando se empiezan a agotar, si es que eso fuera posible de alguna forma, los significados que se aparecieron para poder leer lo que queremos leer, empezamos a dar una síntesis. Es decir, bueno, en resumen, podríamos decir entonces que la respuesta a tu pregunta es tal, o que la solución a tu problema podría ser tal. ¿M? Ahora, a partir de ahí pueden empezar a pasar cosas, el consultante nos puede empezar a plantear otras cuestiones y entonces esta etapa de desarrollo y síntesis medio como que va y viene. Entonces es algo a lo que también tenemos que estar muy atentos para no cortar en seco al consultante y decirle, bueno, listo, esto es lo que vos querías saber, esta es la respuesta y se terminó. Porque podemos sacar un montón de conclusiones de esa conversación y de esas repreguntas que pueden llegar a aparecer. Y después al final sí, cuando podemos considerarnos eh, que ya terminamos un poco todo lo que había para decir, sí podemos hacer el cierre, el intercambio monetario que se haya arreglado y listo, nos damos como por todo por concluido. En toda esta etapa, entonces, a veces, proveniente de costumbres nuestras o proveniente de expectativas del propio consultante, pasa un poco esta situación. ¿M? El tarotista a veces queda como el adivino, que tiene que saberlo absolutamente todo, y si no lo sabe, de alguna manera tiene que captar la información del universo, de los espíritus, de donde vengan, y se nos carga con una exigencia, ¿no? Que tenemos que responder y que aparte tenemos que responder de la manera más exacta que podamos, ¿m? Donde a veces incluso aparecen consultantes que nos desafían. Dicen, ah, pero ¿por qué te tengo que dar la información? ¿No? Si se supone que vos lo tenés que saber. Si yo te lo digo, al final parafraseás y listo. ¿No? Y verdaderamente son situaciones difíciles. A veces la solución es, lamentablemente, filtrar a los consultantes y decir, bueno, mira, esto que vos querés abordar, yo no lo trabajo o no trabajo así, lo siento. Otras veces está en derivar, bueno, mira, tengo a este colega que trabaja de la manera que vos querés, y otras veces decir, bueno, no, gracias, y listo. Hay gente que lo puede como palear, lo puede ir llevando a lo largo de la consulta y zafa, y otros que, bueno, decidimos cortar por lo sano, como se dice. Ahora, en todas estas trampas que podemos llevar adelante y que derivan a veces de aceptar a muchos de esos consultantes o de simplemente la inexperiencia o de largarnos con un nuevo método o con un nuevo mazo que no tenemos muy visto, bueno, ahí vamos a poder empezar a encontrar todos estos como problemitas. ¿No? Vamos a recorrer los 10 como más comunes, hay más, pero bueno, vamos a enfocarnos en lo principal. El primero, primera trampa nos dice que uno tiende a veces a querer resolver en una lectura a cada pregunta, a cada cosa que nos plantea el consultante de una manera que lo satisfaga. ¿M? Y eso nos lleva generalmente a hacer todas las lecturas positivas. ¿M? Entonces ahí empezamos con esto de, ay, bueno, sí, te salió el diablo, pero no es tan malo, no es tan grave, ¿no? Esto te quiere decir tal y tal cosa. O lo podemos llevar por este otro lado. No, en realidad representa eso que estás ahí ocultando, pero que hay que abrazarlo porque es la sombra y no sé qué. A veces uno intenta que todos los consultantes salgan bien y a veces hay muchos tarotistas que incluso mienten u omiten. Entonces todo, sí, seguro te va a escribir, seguro te quiere, seguro vas a conseguir ese trabajo, cuando en realidad hay que tratar de orientarlo por otro lado. ¿M? Pero che.
Ahí va. Entonces, la solución a esta trampa puede ser que nos tenemos que dar cuenta que nuestro rol en esa lectura, en esa sesión, es llevar al consultante a que pueda encontrar soluciones, sea que le demos claridad en las cosas que va planteando, que le planteemos herramientas que pueda llegar a utilizar, o sea que nosotros verdaderamente encontremos una respuesta que la persona necesita escuchar. Por supuesto que esto depende de cada consulta, de cada consultante, de cada situación y todo, incluso de la manera en la que decidamos trabajar. Pero, primero como consejo, no busquemos siempre que el consultante quede contento en estos términos. ¿M? Sí que quede contento en la manera en la que tenemos de tratarlo, ¿no? Por supuesto. La manera de agasajarlo, llamémosle, en las lecturas. Pero no llegando al punto a veces de mentir. El segundo es intentar arreglar al consultante. ¿M? Entonces, bien, pensar que viene como el consultante, vamos a decirle como roto, y no, nosotros vamos a ser los sanadores. Un grave error que incluso a veces se comete con esta idea de hoy día del tarot terapéutico, del tarot evolutivo y ese tipo de cuestiones. Nuestro rol es ampliar la mirada, brindar opciones, brindar recursos, pero nunca pensar que por el simple hecho de que pongo cartas en la mesa, el consultante va a tener la solución. ¿M? Entonces acá hay que aceptarnos, como les digo yo siempre a mis alumnos, mortales. Hay cosas que se pueden hacer en el tiempo que dura una consulta y otras que no puede hacerse para nada y que incluso a veces el tema que trae el consultante a las lecturas es muchísimo más abarcativo de lo que se toca en la lectura, porque a lo mejor estamos hablando de una cuestión de trabajo que está siendo afectada por una cuestión de familia, que depende de que se solucione una cuestión de salud, y bueno, no desde el tarot vamos a poder dar resolución a todas las cosas. ¿M? Y aparte, breve mención, a algo que uno muchas veces se olvida, y es que hay un mundo por fuera de las lecturas. Entonces, por más que nosotros brindemos decenas de soluciones, a veces los problemas son legales o son de las leyes del país donde vivimos o son de las circunstancias económicas. Una típica situación que se está dando mucho ahora es consultantes que preguntan por trabajo o por dinero. ¿Y cuándo se va a solucionar esto? ¿Y cuándo se va a resolver este problema? Y también hay que aceptar que estamos inmersos en una situación económica, por lo menos acá en Argentina, particular, que hace que, por más a veces uno ritual, lectura, carta o estudio que se haga, es como mucho más grande. Entonces hay que tratar de ver qué soluciones están al alcance de nuestra mano y qué cosas hay que ver de qué manera como surfear la ola. Otra trampa es ignorar detalles, o quedarnos con las generalidades, ¿no? A veces, y esto es un error bastante común, cuando queremos tomar nosotros ese rol de adivino y no escuchamos lo que la persona tenga para decirnos o no preguntamos. Entonces, por ahí, típica situación también, la persona nos dice, em, no, porque tengo problemas con un hombre que me complica la vida. Y hay uno que hace, ah, claro, la pareja, o bueno, o su marido o lo que sea. Y en realidad capaz que nos está hablando del jefe, del hermano, del primo, del vecino. Y ahí hay un tema con mi cuestión económica. Ah, claro, no tiene plata. Y a lo mejor el problema es que la persona que tenemos enfrente es millonaria y no sabe qué hacer con toda la plata, ¿no? Entonces, acá siempre tenemos que ser específicos y preguntar detalles, porque eso aparte nos permite hacer lecturas más exactas y en mayor detalle, porque si no, otro error en el que uno a veces cae es, bueno, no le voy a preguntar por vergüenza y terminamos dando vueltas tratando de ver ahí esta carta, qué me quiere decir, a dónde apunta. Entonces empezamos a tirar ahí como si medio como que fuéramos a pescar hasta que logramos que la persona nos diga, ah, eso es lo que me está pasando. Entonces, siempre pregunten, consulten, no se queden con la duda y por sobre todo no asuman, porque ahí es donde muchas veces verdaderamente terminamos pasando vergüenza. Bien. Después tenemos, y principalmente esto ocurre en cartas donde hay personajes o donde hay escenas, que se tiende a asumir quién es la persona en esa carta y por lo tanto cuál es la circunstancia que está atravesando. Entonces, bueno, como qué es lo que se puede deducir, ¿no? Observando estas cartas que planteamos acá. Bueno, la persona vino a una lectura de tarot, entonces debe tener un problema.
Entonces me sale el diablo y que decimos, ah, viste, vos sos una de estas dos personitas que está atada. ¿M? O la rueda, ¿ves? Vos sos ese ser que está cayendo, ¿m? Que se está resbalando de la rueda y que está por caer para el piso. ¿Y por qué la persona no puede ser el diablo? ¿Por qué nuestro consultante no puede ser un jefe que tiene bajo su control a todos sus empleados, por ejemplo? ¿O por qué no puede ser el águila ahí en el caso de acá de este mazo particular, en las nubes, ahí volando, mirando toda la situación desde arriba? Entonces, otra vez vinculado a lo anterior, no podemos asumir que la persona está pasando por ciertas situaciones solamente por la carta donde sale y siempre darle exactamente el mismo lugar. Ahí es donde podemos recurrir a una técnica más de un tarot creativo o más lúdico, si lo queremos decir así, de mostrarle a la carta y decirle, che, ¿dónde te ves vos identificado acá? O aunque sea, ¿te ves identificado en alguna parte? Porque también puede ser que nos diga, no, la verdad yo en esa carta no estoy y mira, por ejemplo, otra vez al diablo y dice, ay, mira, ese es mi ex, igual, tiene la misma barba, me mira con los mismos ojos. Ah, bueno, entonces vino el ex a la consulta. Capaz que la pregunta no tenía nada que ver, pero bueno, ahí entra en extrema relevancia el por qué apareció el ex en esa consulta, ¿no? Bien, otro es plantear las cosas con nuestro propio lenguaje en vez de la persona. ¿M? Y se vincula también un poco con lo anterior. Por dos cosas. A veces porque tendemos a espiritualizar todo. Entonces terminamos dándole a la persona más una especie de clase de tarot que de lectura. Entonces, ah, claro, ves, acá vemos que vos sos una persona súper activa y jovial porque ves con el basto grande, entonces vos tenés mucha potencia para... O claro, el gran valor que vos te das porque el rey de oros tiene todo este gran control de la materialidad. Y la persona nos mira como diciendo... Y con esto que me está diciendo, ¿cómo puedo llegar yo a resolver si vendo mi casa o no? ¿No? Entonces, otra vez, conversando con la persona que tenemos al lado y usando las propias palabras del consultante para que nos pueda entender mejor, podemos paliar fácilmente esta situación. ¿M? E incluso acá, vuelvo a repetir, no asumir cosas derivadas de las cosas que nos dicen. ¿M? Entonces, si la persona me dice una persona joven y me aparece por ejemplo, acá la sota de bastos, yo me quedo con persona joven, no asumo que es el hijo del consultante. Si me digo no, porque un hombre de mi vida y sale el rey de oros, no asumo que es su esposo controlador o su jefe que con plata intenta resolver la vida, ¿no? Sino que me mantengo dentro del lenguaje del consultante. A veces voy a tener que bajar el nivel del lenguaje, otras veces lo voy a tener que subir, pero la idea siempre es que se entienda, ¿m? Porque también por ahí, y esto depende de nuestra base y desde dónde estudiamos el tarot, pero hay mucha gente que tiene mucha base, por ejemplo, mitológica o literaria, y entonces ahí empezamos, porque no, claro que esta carta me lleva al mito de Odín que me recuerda no sé qué, y la persona nos mira, que lo único espiritual que a lo mejor tuvo en su vida es una estampita en su monedero y no entiende nada de todo lo que nos estamos refiriendo con esa lectura. Entonces, siempre adaptarnos a ese lenguaje. ¿M? Incluso, a lo mejor la persona no nos hizo ninguna pregunta referida a su trabajo, pero yo sabiendo a qué se dedica, puedo adaptar el lenguaje a través de esa profesión. ¿M? Si conozco, por supuesto, del área, si no, imposible. Bien, otra, que ahora esto como también un arma de doble filo. ¿M? Pensar que todo en la carta es metafórico. ¿M? Y esto viene de tal vez como los métodos más tradicionales de leer el tarot, donde todo era simbólico, todo era metafórico, todo quiere decir otra cosa, los mensajes que se ocultan en las cartas, las letras hebreas y los caminos del árbol de la vida que están ocultos en las cartas. Y que también me complican un montón porque la persona me pregunta una cosa y yo termino intentando adaptar todo ese simbolismo a la carta y trato de sacar una solución que no se entiende. Bueno, no caemos, no terminamos cayendo en ninguna parte. Entonces, a veces hay que entender que los significados de las cartas pueden ser literales, ¿m? O
bastante literales. Entonces, yo podría ver, por ejemplo, acá la carta del loco, que a lo mejor me hace disparar a conversar sobre el perrito del consultante, la mascota del consultante, o de las flores que tiene en el patio el consultante. Y no me importa que si la flor es la inocencia, que si el perrito es el inconsciente, el aviso, las montañas y no sé qué. Pero salió por ese tema. Lo mismo acá les puse el 10 de espada porque me hizo acordar a un caso mío en particular, que estaba arrancando una consulta donde la persona me preguntaba por su salud. Claro, que pregunten por su salud y salga el 10 de espadas en principio no es muy divino, por lo menos usando este mazo. Entonces yo como para romper un poco el hielo le hago el chiste a la persona y le digo, ay, mira, pareciera como si estuvieran poniendo clavos en la columna. Ja, ja, ja. Y la pobre chica quedó blanca, cual pared recién pintada con cal, porque me dice, ay, sí, es que por eso te quería preguntar, porque la semana que viene me operan de la columna y me tienen que poner unos clavos y no sé qué. Entonces, a veces el tarot, y más que nada los tarots ilustrados a este nivel, como el Rider White, como Crowley y otros, nos hablan desde la literalidad, y es importantísimo que le prestemos atención a esa literalidad. Bien, otra cuestión, que esto ya depende de nuestra testarudez, es insistir. Es, ah, no, pará, te salió la torre, entonces tu vida se está viniendo abajo. No importa lo que me digas, estás negando, no estás queriendo ver la realidad. O, ay, mira, me salió acá los amantes de Crowley, fíjate que es un casamiento, entonces no, claro, con esta persona te vas a casar. La persona nos dice, no, pará, pero sí, con la torre todo bien, pero yo no siento que mi vida esté mal para nada. Y ahí tiramos el, ya vas a ver, vos presta atención. O lo mismo con los amantes, nos miren y nos dicen, no, la verdad que no tengo ni pareja, así que casamiento particularmente como que no. Entonces, hay que tratar de no insistir. Porque el insistir con un solo significado, y se va a vincular con otra trampa que vamos a ver ahora en unos minutos, es signo de que o no estamos abiertos verdaderamente a leer el tarot, o no estudiamos tanto. Y nos acordamos de las tres palabritas clave y ahí nos quedamos. Y eso no es ser tampoco un buen tarotista. Hasta incluso, les diría esto, si conocemos a la persona. A lo mejor nuestra lectura es acertada porque sabemos cómo está la vida o qué hace o qué deja de hacer el consultante, pero no por eso tenemos que insistir. O sea, por algo esa carta salió y por algo tenemos que tratar de llevar verdaderamente hacia el consejo, hacia la nueva orientación, pero no así insistir para, ah, no, sí, vos fíjate, yo tengo razón. Porque después pasan cosas y los terminan llamando a las 4 de la mañana, el novio amante del consultante que les dice, che, vos, ¿qué le dijiste a mi pareja? Que nos íbamos a separar y yo ahora no la aguanto más. Bueno, empiezan los problemas. Eh, no es miento si le digo que me ha pasado, pero por otras cuestiones. Error generalmente de principiante es pensar que todas las cartas hablan por su cuenta. Entonces yo saqué tres cartas, tengo que sacar tres significados, tres mensajes, tres palabras, o solo una me habla del pasado, solo otra del presente y solo otra del futuro y nada más. Cuando en realidad hay que pensar que las cartas se afectan mutuamente, que se vinculan, conversan constantemente. Acá, por ejemplo, en este caso que les traje del tarot, de uno de los tarot de Teila, fíjense que a simple vista, nada, aparecen tres cartitas que no están haciendo nada. Sin embargo, cuando hacemos un poquito de vínculo, ¿por qué no pensar que ese loco de la derecha se está tapando los ojos porque después de verse en ese espejo se quedó encandilado por el sol que sale en el medio, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esto de que cuando veo quién verdaderamente soy, cierro los ojos? Por supuesto que así solo las tres cartas colgadas no me dicen nada, pero bueno, puesto en el contexto de la pregunta, en el contexto de la conversación, de todo lo que haya ido pasando, hacer que las cartas se vayan vinculando entre sí nos va a dar mucha más información. Obviamente que esto requiere práctica, empezar a evaluar otros métodos de lectura, que en donde no nos quedemos solamente en
cada carta ocupa un rol y nada más. Implica entrenar mucho la parte visual, la parte de interacción. A veces hasta incluso, como charlamos hace un ratito, conocer qué hay detrás de la imagen o del nombre de la carta, ¿no? Porque de solo ver las imágenes puede pasar una cosa, pero si yo después acá veo, ah, bueno, ¿por qué salió el loco, la prudencia y el sol? ¿Qué pasa con esas tres palabras? ¿Qué puedo hacer con esas palabras? Bien, otra cuestión es, las cartas, ahí me paso al otro extremo de lo que hablábamos antes. Las cartas literalmente me están diciendo qué tenés que hacer. Mira, en el caso acá de estas dos cartas que vemos, los dos personajes están yendo. Uno dejando todo atrás y el otro llevándose todo consigo mismo. Entonces, ve, el consejo está clarísimo, te tenés que ir. Y la persona nos dice, pero te estoy preguntando si me conviene abrir el negocio esta semana o el mes que viene. Ah, no, no, vos andate. ¿Y a dónde me voy? Entonces, otro gran error que está ocurriendo actualmente con esto de las lecturas creativas, visuales y todo, que son un recurso fantástico, hermoso y súper útil, como vimos en el ejemplo de recién, es que si nos quedamos solo con eso, también nos quedamos cortos, porque hay que evaluar qué nos preguntó, qué significado yo sé que tiene la carta, cuál es la diferencia entre que me haya salido, supongamos en este caso, una copa o una espada. Volvemos a una de las trampas de antes. ¿La persona que sale en la carta es mi consultante o es otra cosa que nada que ver? ¿Mm? Entonces, no nos quedemos con lo que vemos directamente. Busquemos opciones que sean abiertas, que no sean peyorativas. Tratemos de dar ejemplos, tratemos de repreguntar. ¿Mm? No presionemos diciendo, no, pero acá claramente dice que... Porque si no, ahí es donde pasan situaciones donde decimos, ah, bueno, y me sale la muerte, ¿no? ¿Y qué hago? Entonces le digo al consultante que listo, que se terminó, que debe morir. Sale la torre, ¿qué le digo? Nada, claro, te tenés que tirar desde un tapial. Entonces no nos quedemos solamente con lo que se ve literalmente tampoco, no nos vayamos a ninguno de los dos extremos, ¿no? Porque también es símbolo de no ganas de estudio, ¿m? Lo que ocurre muchas veces y que hoy día incluso se le llama así, he visto gente que dice, ah, no, yo hago tarot intuitivo canalizado, o sea, te digo lo primero que se me ocurre por la imagen que veo. Y bueno, y ahí pasan cosas, y no de las divertidas. Y la última trampa que se puede mencionar es la famosa trampa de las palabras clave, donde yo hice el cursito de tarot, me dieron 5 hojas de cada carta, pero resulta que al principio de la hoja había un apartado que decía palabras clave dos puntos, esta y esta. Entonces agarro el resaltador amarillo, resalto esa simple oración y listo, me quedo con eso, porque ya está, si son esas palabras clave, listo. Entonces ahí defino, esta carta es positiva o negativa, me dice silencio, calma, tranquilidad, oscuridad, paciencia y ya está. Entonces cuando leo, ¿qué le digo a la persona? Y claro, ves, acá te sale claramente, ¿no? La paciencia, la oscuridad, el secreto. La persona me dice, ¿y cómo hago entonces para arreglar mi casa que ya no me da más la plata? Y bueno, silencio, oscuridad, paciencia. Y no le terminamos resolviendo nada tampoco. Entonces, las palabras clave pueden ser disparadores, pueden ser útiles, pueden ser un comienzo en el estudio del tarot, pero son insuficientes, no nos alcanzan. Em, por eso yo, por ejemplo, soy completo y total enemigo de los mazos que tienen escritas las palabras y que incluso a veces dice en positivo, en negativo, al derecho, al revés, luminoso, oscuro, bueno, cosas así. Porque verdaderamente cortan mucho la lectura. Pueden llegar a ser útiles esas palabras si, por ejemplo, queremos hacer otro tipo de uso del tarot, como por ejemplo la escritura. Entonces decimos, bueno, puedo tomar esas palabras y a partir de ahí redacto oraciones, poesía, párrafos, etcétera. Pero verdaderamente lo ideal es esforzarse por leer sin esas palabras o bien tratar de ir buscando sinónimos o palabras asociadas, el recurso de la metonimia. Decir, bueno, a ver, ajá, esta carta dice luna.
¿Y a qué asocio la luna? Y bueno, a la noche, a la luz blanca, redondo, mujer, madre, etcétera. Y no me quedo solo con las palabritas clave que sé. Bien, así que bueno, en conclusión, el tarot o cualquier otro sistema, leerlo o practicarlo no tiene que ser, no tenemos que caer en un simple ejercicio de memorizar palabras, conceptos y entonces repito siempre lo mismo, sino que se basa más allá del estudio en observación, en reflexión de los símbolos, de las imágenes, en la escucha de la persona que tengo enfrente y en la construcción y reconstrucción constante de los significados y de esos significados en conjunto, en conjunción con las cosas que me van preguntando. ¿M? Y por eso es interesante y importante recordar que no hay que dejar que nuestra mente en definitiva agote algo que el arte, la historia o incluso la poesía han hecho completamente inagotables. Me Y encanta, muchas gracias. Lucho. Gracias. Quería decir varias cosas. Antes de decir cosas, pónganme ahí en los comentarios o en el chat de todas las trampas en cuántas cayeron habitualmente, por favor. Yo he cometido varias, seguro. Y quería señalar una cosa súper importante de esta máster, que estuvo increíble, que es la cantidad de casos prácticos que Lucho tuvo que haber atravesado y como capitalizado para poder llegar a tipificar esto, porque la verdad es que fue súper claro y a más de uno nos habrá pasado esto. Así que bueno, nada, reconocer esa capacidad analítica y también esa experiencia que tiene detrás Lucho con respecto a las lecturas. Y seguramente habiéndolas tomado también, habiendo reconocido esto en consultantes que, digamos, en tarotistas que nos han consultado a nosotros, ¿no? Así Y que sí, por bueno, supuesto. si no quieren caer en todas esas trampas, muy pronto habrá una formación de tarot. Yo ya he decidido darle el espacio a Lucho, que está, como habrán visto, altamente capacitado para enseñar en Vía Estelar. Así que quien quiera aprender también tarot, espere noticias que muy prontito habrá información. ¿Qué más? También quería aprovechar el chivo, por si hay alguien ahí que todavía no se enteró. Em, Tenemos todavía las inscripciones abiertas para mediunidad y para cábala. Ah, y otra cosa que no dije, porque yo estoy en segundo plano. En la formación que va a dar Lucho, una vez al mes van a tener una clase especializada conmigo. Y ahí vamos a ver temas más específicos relacionados con mis áreas de conocimiento actual, digamos, como la cábala, como la magia, etcétera, etcétera. Así que dentro de las clases que va a dar Luciano, también voy a estar yo metido eventualmente dando mi cuota. Así que es a falta de uno, dos instructores. ¿Sí? Resalta- ¿Tienen? Van a aprender a no solamente a leer las cartas, sino a usar las cartas, que es lo que a veces, Exacto. muchas veces nos dejamos de lado. Sí, que al final es como el punto de vista más importante de Vía, como la integración de lo oracular en el quehacer espiritual general, incluyendo la magia, ¿no? Así que sí. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Dejen en el chat así unos comentarios. También pueden mandar agradecimientos, lo que quieran. Preguntas para mí también si lo necesitan. Y si no, damos por finalizada la reunión de hoy. Súper, súper feliz de que se pudieran conectar. Nos vemos mañana a la misma hora para hablar con Meli sobre botánica, sobre los errores al utilizar hierbas, tanto en la perspectiva digamos, medicinal como en la práctica esotérica. Así que también la vamos a presentar a Meli, que es la instructora que va a regentear la astrobotánica en Vía. Bueno, mandan plantitas y cosas. Ah, Meli, estás ahí, sos vos. Te saludamos. Te manifiesto. No, es que hay varias Melisas en el proceso. Entonces, hola, Meli. Bueno, gente, muchas gracias por todo. Gracias, Lucho. Nos vemos cuando me vean. Bienvenido a Vía Estelare y que sea un camino súper próspero para todos. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao, gente. Gracias.